a todos, mi nombre es Cecilia Robles, soy estudiante de Magíster en Finanzas y les doy la bienvenida a Ideas sin Tiempo, un podcast donde exploramos las ideas de 5 pensadores en el marco de las cátedras UAI. Como veremos, tuvieron ideas que siguen siendo vigentes en el mundo actual, donde vivimos en tiempos que la polarización, los acuerdos parecen cada vez más difíciles. Los espacios de diálogo se han visto reemplazados por trincheras discursivas y la figura del adversario ha sido reemplazada por la del enemigo. En este contexto, resulta urgente volver a pensar el valor de la moderación, la capacidad de escuchar, de construir puntos de encuentro y de sostener instituciones que resistan el vaivén de las pasiones momentáneas. Esa era una de las grandes preocupaciones de Alexis Tocqueville, pensador que nos invita a comprender cómo la democracia no solo requiere de libertad, sino también de contención, prudencia y de sentido del otro. Para conversar sobre estos temas nos acompaña Ignacio Briones, académico, exministro de Hacienda y director de la Cátedra de Tocqueville, de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenido, profesor. Hola, Cecilia. Hola. Profesor, en distintos lugares del mundo y también en nuestro país, hemos visto cómo el debate público se vuelve cada vez más tenso, menos dispuesto a los matices y más propenso a la confrontación. En ese contexto, la idea de la moderación muchas veces parece desapercibida, aunque puede ser clave para sostener la convivencia democrática. Desde la mirada de Tocqueville, ¿qué lugar ocupa la moderación en la vida política? ¿Y por qué es una virtud tan relevante en momentos de tensión social? Bueno, aunque no se refiere explícitamente al punto, sí podemos observar que ocupa un lugar importante, diríamos, ¿no? En primer lugar, Tocqueville se maravilla al ver esta naciente democracia americana y se da cuenta de la diversidad que existe en esa sociedad, ¿ah? Y cómo en esa diversidad son capaces de tomar decisiones colectivas. En eso consiste, en definitiva, la democracia. La democracia es una tecnología de toma de decisiones colectivas, ¿ah? Eso es, en algún sentido. Al mismo tiempo que reservar y resguardar ciertas libertades fundamentales, derechos fundamentales, por supuesto, ¿no? Pero reconoce esa diversidad y Tocqueville es muy consciente del riesgo gigantesco que tiene la falta de diversidad concentrada en una opinión pública monolítica, ¿ah? La idea de la tiranía de la mayoría, la tiranía de la opinión pública de Mill está siempre presente. Y él por ahí decía en la democracia de la América que cuando la opinión pública existe una presión uniforme, la independencia de juicio desaparece, ¿ah? Y cuando la independencia de juicio desaparece porque nos dejamos llevar por lo que dice el otro, tenemos un problema, ¿no? Entonces, el hábito de la libertad es la forma de mantener viva esa independencia de juicio, lo que diríamos en términos contemporáneos, el pensamiento crítico. En consecuencia, es parte fundamental de esto que llamamos de democracia, la deliberación para tomar decisiones colectivas, una deliberación que tiene un componente emocional, pero que hay que domesticar, moderar, y en el cual uno tiene que ofrecer argumentos, razones, ¿no es cierto? Y ahí la importancia del juicio crítico. Es de la esencia de la democracia, también lo dice en la democracia en América, y este es un argumento que estoy seguro que Karl Popper quizás tomó de aquí mismo, esta idea de que la democracia es el único sistema que permite que las malas decisiones puedan ser corregidas, puedan ser enmendadas. Pensemos en una mala ley, ¿ah? Nos equivocamos en una ley, tomamos una decisión colectiva empujada por la emotividad, porque hicimos un mal diagnóstico. Bueno, la gracia de la democracia es que usted cada 4 años, cada 6 años, lo que sea, va cambiando su gobernante y puede revertir, mejorar esa decisión. En consecuencia, la deliberación es siempre un proceso iterativo de prueba y error, diríamos. Y creo que esa idea también está muy presente en Tocqueville. Entonces, en una línea, la democracia exige reconocer que tenemos diversidad de visiones, que esa diversidad de visiones conviven en aquello que llamamos sociedad, y que en consecuencia, si queremos tomar decisiones colectivas que afecten a esa sociedad, hay que tomar en cuenta esa diversidad de opiniones y esa diversidad de visiones. Eso es en esencia lo que busca hacer la democracia, ¿ya? Esta tecnología de toma de decisiones tiene que tomar en consideración esa diversidad y supone diálogo, supone acuerdo, no hay otro camino. Súper. Ligado a eso, Tocqueville resaltaba el rol de las asociaciones y los espacios intermedios como una forma de fortalecer la democracia desde abajo. Sí.
Hoy, sin embargo, vemos que muchas de esas instancias, como los partidos políticos o las organizaciones comunitarias, están debilitadas o capturadas por lógicas de organización que polarizan. ¿Cómo podemos desde ese legado reconstruir un tejido democrático que promueva este diálogo en vez del enfrentamiento constante que se genera hoy en día? A ver, primero partamos por distinguir que estas asociaciones intermedias, la sociedad civil, es también expresión de esa diversidad de la que hablamos. Por lo tanto, las organizaciones de la sociedad civil van a ser de suyo diversas. No existe, por ejemplo, así cuando hay una organización que se pone de acuerdo para generar una escuela con un proyecto educativo, por ejemplo, religioso. Bueno, a lo mejor al lado va a haber una comunidad que va a hacer lo propio con un proyecto laico. Y va a haber una tercera que hará un proyecto educativo con un foco artístico. ¿Ya? Y esa diversidad, diría Tocqueville, es valiosísima. ¿Ya? Es valiosísima, no solo porque es reconocer esta diversidad que existe en la sociedad, sino que fomentarla genera cohesión dentro de esos grupos, ¿no? Así. Y también porque, lo hablábamos en otro podcast, porque implica dejar de pensar que los bienes públicos, por ejemplo la educación, son patrimonio de lo estatal. Esa es una opción, dejarle todo esto al Estado, pero es una opción monolítica que se aleja de esta diversidad. Esta diversidad social que tenemos se expresa también en la diversidad de agrupaciones de la sociedad civil. Y en consecuencia pueden tener posturas bien claras y bien radicales en su expresión. O sea, ¿por qué, digamos, un proyecto educativo religioso es perfectamente legítimo y puede ser tremendamente fiel e intenso en sus preferencias como uno laico? Entonces, porque yo diría, viva esa diversidad, dejemos que se manifieste. Pero el punto central es que esa sociedad civil que se expresa en distintas áreas es como un tercer pilar de lo que somos como sociedad. Uno podría decir, tenemos el Estado, tenemos el mercado, bueno, acá tenemos un tronco de tercer pilar que es la sociedad civil en distintos ámbitos, y eso genera cohesión, genera educación cívica, genera empatía social, genera lazos comunitarios, y eso es fundamental para alimentar una democracia que uno no puede dejar abandonada únicamente a las reglas más tradicionales, más puras, de simplemente el Estado y la división de poderes. Y sobre esa misma línea también hay algo que interpela especialmente en nuestra generación. Muchos jóvenes se sienten comprometidos con causas, pero al mismo tiempo desilusionados por los espacios formales de participación que existen en la realidad. En ese escenario, ¿cómo puede el pensamiento de Tocqueville ayudarnos a pensar un compromiso político que no caiga en el fanatismo, pero tampoco en la indiferencia? A ver, lo primero es comprometerse, jugársela, no esperar que la pega la hagan otros. Lo que esa es una de las tentaciones que vemos a diario. Vemos mucha gente que es muy buena para apuntar con el dedo, para criticar, para proponer soluciones mágicas, pero que las haga otro, ¿no? No se comprometen a asumir el costo de hacerla, y al no asumir el costo de hacerla no se comprometen con una reflexión de si acaso que aquello que proponen es factible de hacer. La política ha estado frecuentemente inundada o cada vez más inundada de voluntarismo. Simplemente denunciar un problema, decir que aquellos que no lo han abordado son peores personas que yo, tienen cualidades morales distintas, y que nosotros vamos a cambiar las cosas casi mágicamente, sencillamente porque tenemos buena voluntad. Eso es uno de los riesgos principales que enfrentamos hoy. ¿Y cómo se combate? Bueno, con personas comprometidas, serias, que se involucren. Basta de esperar que lo hagan otros. Creo que ese es el camino. De la misma forma, y lo ligo con tu pregunta anterior, Ceci, que no respondí esa parte, la polarización que uno ve en la política, incluso entre grupos de la sociedad, es reflejo de ese abandono de un espíritu cívico, de una cierta empatía social, de un pensamiento propio, que es la única manera de pensar, de un pensamiento crítico, que no es otra cosa que poder escuchar los argumentos del otro, someterlos a prueba, dejarse convencer por sus argumentos si son mejores que los nuestros. En definitiva, dialogar, deliberar. La democracia es deliberación, y la polarización es negar la deliberación, por supuesto, ¿no? Porque implica irse a una esquina donde uno manifiesta una cierta verdad revelada, que no es desafiable, que no es sujeta, no es necesario ni susceptible de ser sometida al debate público, porque es la verdad, esto es evidente que esto es. Yo tengo razón y tú no, yo soy el bueno, tú eres el malo. Esa lógica es muy perniciosa, implica volver a las cavernas,
implica abandonar el pensamiento, implica abandonar la deliberación y es lo que va destruyendo la democracia. Entonces, este diálogo racional, lo que no implica negar que la emoción juega un rol fundamental, eh, y que se expresa en último término y en el peor de los términos en la polarización, en la trinchera, creo que es la principal amenaza para la democracia y para la toma de decisiones colectivas, porque agrego un punto simplemente. Probablemente una causa de esta polarización es que la democracia liberal le está resultando cada vez más difícil hacer delivery, dar resultados, dar respuesta a cuestiones que los ciudadanos demandan en lo económico, en lo social, ¿no? ¿Así? Y cuando no da respuesta, bueno, surgen los populistas, surgen los autoritarios, surgen los radicales, surge la polarización, la falta de diálogo, la falta de acuerdos, y esa falta de acuerdos tiene un solo resultado evidente, que es que sin acuerdos no hay avance ni reforma. Entonces retroalimenta este proceso que va degenerando en que solo nos quedemos con los extremos y quien grita más fuerte, y así se destruyen las democracias. Creo que eso sería algo que Tocqueville, si estuviera hoy día, tendría a la vista como uno de los riesgos principales. Súper. Y colgándome un poco del punto de la polarización que mencionó, antes de cerrar me gustaría hacerle una última pregunta un poco más amplia. Hoy hablamos de polarización, de pérdida de espacios comunes y de la importancia de la moderación. Desde su experiencia y desde la lectura de Tocqueville, ¿cuál cree usted que es el mayor riesgo de normalizar la polarización como parte de la vida democrática? ¿Qué estamos perdiendo cuando dejamos de perseguir acuerdos? Te agradezco esa pregunta, me permite redondear lo que hice en la respuesta anterior, que no sé si quedó tan claro. La polarización yo lo veo como una suerte de círculo vicioso, y ahí está el riesgo. Porque puede ser expresión de una democracia que está fallando en dar respuesta a las expectativas ciudadanas. Y Tocqueville, ojo, le asigna un rol muy importante a las expectativas. Eso no es la democracia en América, pero en el antiguo régimen y la revolución, la historia de la revolución francesa, esa idea está presente, ¿no? De cómo las expectativas y su satisfacción o no generan malestar. ¿Ah? Es algo que uno puede extraer de ahí. Pero, en definitiva, cuando la democracia no es capaz de dar respuesta, pensemos en delincuencia, problema de seguridad que tenemos hoy día en Chile, que es como el desde que todo Estado debiera asegurar, que es la protección de la integridad y la propiedad de las personas, que es un primer piso fundamental para el ejercicio de su libertad. Si uno no puede salir a la calle, bueno, hay una parte de mi libertad que se ve conculcada, ¿no? Anteriormente. Entonces, cuando la política y la democracia es incapaz de dar respuesta, bueno, ¿qué es lo que surgen? Surgen los magos, surgen los populistas, aquellos que van a resolver esto en un 2x3, que van a hacer todo lo que los otros nunca se atrevieron porque eran cobardes, porque eran tontos, porque eran menos buenos. Y las personas son capaces de apoyar aquello. Es más, pueden apoyar a un autoritario que puede sin ningún problema ir minando esta separación de poderes tan fundamental en la cual se basa la democracia. Y en consecuencia el poder político, el ejecutivo, inunda el poder legislativo o inunda el poder judicial y ya se pierde la separación, y cuando se concentra el poder tenemos un problema, la democracia está herida de muerte, ¿ya? Ese es un camino y es un problema. Pero además, cuando producto de ese anhelo frustrado, tú eliges a quien grita más fuerte, ya sea en un lado o en el otro, elige a los extremos, esos extremos por definición no tienen voluntad de acuerdo. ¿No es así? Porque reivindican una verdad revelada que es la de ellos, que es de nicho, pero que no logra mayoría. Y si reniegan de los acuerdos en una democracia, que se basa en los acuerdos para pasar reformas y leyes, bueno, por definición no vamos a tener cambios en esas materias de seguridad, o en materias económicas, o en materias sociales, porque es una solución esquina. ¿Ah? Cuando yo me voy a la trinchera, la única certeza es que no puedo avanzar porque no tengo capacidad de generar la mayoría o los acuerdos que permiten que las democracias avancen. Entonces, esa falta de generar respuestas, porque me voy a los extremos, a la polarización, retroalimenta este problema de expectativas, y esto va llevando a que después elijamos a otro populista que grita aún más fuerte y otro aún más fuerte y aún más fuerte, hasta que de repente quizás elegimos un autoritario que anula la democracia, y ese es un riesgo real. Súper. Y ahora sí, para cerrar, ¿qué recomendación podría hacerle a los que nos escuchan hoy de películas, libros o experiencias cívicas que nos podrían ayudar a reflexionar un poco sobre cómo la moderación es tan valiosa en la democracia? Voy a recomendar dos libros que ojalá los lean, porque además son libros muy entretenidos. El primero es bastante corto, un clásico, tiene 100 páginas, es de John Stuart Mill, famoso
filósofo, pensador británico liberal, un libro que se llama Sobre la libertad, On Liberty, que es la mejor defensa de la libertad que yo haya leído, y por qué al final la libertad y su protección implica el ejercicio del pensamiento crítico. Y pensamiento crítico es entender que uno tiene una humildad epistémica, no hay una verdad revelada. Yo puedo tener una postura fuerte sobre lo que creo, pero en el debate público la someto a prueba, a refutación contigo, y escucho tus argumentos, y si tus argumentos me parecen convincentes voy a cambiar mi punto de vista y viceversa. Y esa diversidad de opiniones o esa diversidad de visiones sobre lo que es verdadero es lo que nos permite ir acercándonos en un proceso iterativo a la verdad, ¿ya? Acercarnos a la verdad, porque la verdad no la sabemos, ¿no? No hay dogmas en esta materia. Supone también una cierta amistad cívica para dialogar, lo que tú me hablabas de la polarización. O sea, supone un cierto reconocimiento del otro en igualdad de razón y en igual dignidad. Si tenemos igual razón y somos igualmente dignos, bueno, yo tengo el deber de escucharte como si fuera yo mismo, de tratarte con el respeto que te mereces y no simplemente descalificar tu argumento, negarme a escucharlo, porque si hiciera eso significa que tú eres una persona de segunda categoría. Los polarizantes tienden a pensar aquello, no debaten, ¿no? Entonces, Mill es un defensor acérrimo de la libertad, incluso de las verdades, de los dichos, de las opiniones que pueden resultar ofensivas para algunos. Él dice, bueno, eso no es violencia. El que tú te ofendas no es algo malo, y no porque tú te ofendas tiene que ser limitado el discurso, a propósito de todas las cancelaciones y los discursos políticamente correctos, que es una de las formas en que esto se manifiesta en los tiempos modernos, ¿no? Aquí todo tiene que estar, lo que se diga tiene que estar permitido, sujeto a la opinión, aunque algunos se ofendan, y negarse a una opinión sobre texto que es falsa es un atentado, un robo contra la humanidad, decía Mill, porque es privarnos de la posibilidad de que nos acerquemos a la verdad en este proceso iterativo. Así que la mejor defensa de la libertad, muy contingente a los tiempos actuales, no solo en Chile, sino que en el mundo, On Liberty, de John Stuart Mill. Segundo libro, que este es más gordito, es grande, es de un gran pensador que se llama Karl Popper, se llama La Sociedad Abierta y sus enemigos, y él defiende fuertemente la democracia, la libertad naturalmente, como un proceso iterativo de aprendizaje, de prueba y error, donde tenemos que tener sociedades de acceso abierto a las distintas opiniones, a las oportunidades, y creo que la mezcla de estos dos libros, por un lado la defensa de la libertad, Mill, por otro la defensa de la libertad, y cómo esa defensa de la libertad desde el punto de vista del sistema político se llama democracia, con sus aciertos, con sus falencias, pero que es lo mejor que tenemos y que tenemos que defenderla. Son dos lecturas que yo recomendaría con mucha fuerza. Muchas gracias, profesor Briones, por compartir su experiencia y también ayudarnos a pensar cómo las ideas de Tocqueville pueden ayudarnos a dialogar también con dilemas del presente. En tiempos de incertidumbre, reflexionar sobre la democracia con profundidad se vuelve más necesario que nunca. Esto fue Ideas sin Tiempo, un podcast de las Cátedras UAI. Nos encontraremos en un próximo episodio y para más información sobre los eventos, contenidos y próximos capítulos pueden visitar www.uai.cl/cátedras. Muchas gracias.